y leeremos versículos 12 al 15. Y tenemos aquí uno de los textos más discutidos del cuarto evangelio. Es un texto difícil. Vamos a procurar eso, desglosarlo, explicarlo. Y el título del mensaje en esta mañana es: mayores obras haréis. Mayores obras haréis. Cristo dice a los discípulos que van a hacer mayores obras que Él. Y te quedas pensando, ¿esto cómo puede ser? Con razón es un texto discutido. Juan 14, del 12 al 15. Juan 14, del 12 al 15. De cierto os digo, el que me cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ok, hasta ahí la lectura. Estamos en el contexto del discurso pascual del Señor. Está consolando, fortaleciendo a los discípulos, porque sabe que la pasión está a punto de comenzar. Sabe que va a ser crucificado y está animando a los discípulos. Qué fuerte, ¿no? Cristo, en vez de pensar en sí mismo, está preocupándose por la iglesia. En su dolor sigue ministrando al cuerpo. Cristo entonces está fortaleciendo a los santos. Y aquí habla de dos cosas que vamos a poner ahora en la pantalla. En primer lugar, vamos a hablar de las obras que Cristo hará por medio de los discípulos. Es decir, los discípulos no serán abandonados. Cristo se va así, pero Cristo va a seguir obrando a través de los 11. Judas, desde luego, ya se había ido, los 11. Y número 2, vamos a ver el tema de los mandamientos. Las personas que son llamadas por Cristo andarán en sus mandamientos. Así que vamos a empezar hoy con el primer punto, las obras, leyendo del 12 al 14. Así que vamos a repetir esta parte de la lectura. Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Bueno, antes de entrar en detalles, tenemos que ir a una expresión común en el ministerio de Jesús. De cierto os digo. En el griego, amén, amén. De cierto os digo. Lo que yo estoy a punto de deciros es tan veraz que podéis decir amén. Esta es la idea. Amén, amén. De cierto yo os digo. Y aquí vemos, hermanos, la autoridad de Jesús. Jesús no dice, así ha dicho el Señor. No dice, vino la palabra del Señor a mí diciendo. No, Jesús dice, yo os digo. De cierto, yo os digo, Él es mayor que los profetas. Él habla con una autoridad única porque Él es el Dios hombre Jesucristo. ¿Qué hace un treintañero de Galilea hablando de esta manera? Pues porque Él es Dios. Él es Dios, la segunda persona de la Trinidad hecha carne. Leon Morris, un erudito que ya no está entre nosotros, dice, no encontramos ningún paralelo judío donde esta palabra alguien la usara para introducir lo que iba a decir. Nadie andaba por ahí diciendo de cierto os digo, amén, amén os digo. Jesús lo hacía dando a conocer su autoridad singular, peculiar. ¿Os acordáis de hecho en Mateo capítulo 5, cuando él cita las tradiciones de los ancianos diciendo, oísteis que fue dicho, mas yo os digo? Y tú, pero ¿cómo puede Jesús hablar así? Porque Él es la autoridad de autoridades. No hay nadie por encima del Señor Jesús. Tenemos muchos ejemplos en el Evangelio de Juan que hemos estudiado en otras predicaciones. Os pongo 3 ejemplos muy rápidos. Ejemplo número 1, Juan 1:51, que podéis apuntar si queréis. De cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Jesús es la escalera de Jacob que conecta el cielo con la tierra. Ejemplo número 2, Jesús dice a Nicodemo, Juan 3:3, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén, amén os digo, de cierto os digo. Ejemplo número 3, Juan 6:47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces hay más ejemplos, pero ahí tenéis una selección breve. De cierto, Jesús tiene una autoridad inigualable. Él es superior a todos, mayor que los profetas. Y dice aquí,
el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará. Entonces hay dos preguntas aquí. En primer lugar, ¿de qué obras estamos aquí hablando? Está hablando de obras. Y número dos, ¿cómo explicar lo de mayores? ¿Cómo pueden los 11 hacer mayores obras que el Señor Jesús? Bueno, ¿de qué tipo de obras en primer lugar estamos hablando? La primera pregunta. En el contexto, las obras son milagros. Son prodigios, son señales, no son como dicen algunos comentaristas liberales, Jesús está hablando de obras de amor, de benevolencia. No, el contexto está hablando de obras milagrosas. Fijaos en el versículo 11, dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Jesús está diciendo, ¿no queréis creer en mí? Pues no pasa nada. Fijaos en mis obras, fijaos en mis milagros. Yo levanto los muertos, yo multiplico la comida, yo hago milagros. Creedme por las obras. Acto seguido dice, vosotros también, chicos, vais a hacer mayores obras. El contexto de las obras es un contexto milagroso, sobrenatural, está hablando de prodigios. Jesús también dice algo parecido en Juan 10:38, diciendo, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Por tanto, Jesús aquí cuando habla de obras, está hablando de obras milagrosas. No está hablando solamente de obras de amor, obras de cariño, obras de bondad. No, estamos hablando de obras milagrosas. Los 11 iban a hacer obras portentosas en el Espíritu Santo del Señor. Cito a J. Ceril, y claro, no sería un sermón sino una cita de nuestro hermano J. Ceril. Dice Real, no me cabe duda de que esta promesa hace referencia a los dones milagrosos. Ahí está, las obras son los dones milagrosos que la primera generación de cristianos pudo ejercer, tal como leemos por todo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es claro que los discípulos sanaron a los enfermos, resucitaron a los muertos y expulsaron a los demonios tras la ascensión del Señor, y que esto cumplió las palabras que tenemos delante. Ryle dice que las obras son milagros. Es una lectura correcta de nuestro texto. Jesús entonces dice que los 11 van a hacer obras, milagros, señales, prodigios. Pero la parte tal vez más sorprendente para nosotros como evangélicos, porque para nosotros Cristo es incomparable, es la parte donde dice que ellos van a hacer mayores obras que Él. Antes de hablar sobre este término mayores, simplemente os comento que cuando estudiamos el libro de los Hechos, podemos ver estas señales. Tú coges el libro de los Hechos, 28 capítulos, te pones a leerlo y ves milagros por todos lados. Nada más arrancar el libro de los Hechos en el capítulo 3, Pedro y Juan están yendo al templo a la hora de orar, ¿verdad? Llegaron al templo para orar, llegaron puntualmente, y había un hombre cojo. ¿Y qué hizo Dios por medio de ellos con el cojo? O sea, hicieron proezas impresionantes. Ahí tenéis un ejemplo en Hechos capítulo 3, donde Pedro reconoce que yo lo hago por el poder de Jesús. Mira, plata no tengo, oro tampoco, pero en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Jesús sanó a aquel varón. Cristo obró poderosamente a través de los discípulos. Así que vemos en el libro de los Hechos que hay muchos milagros y podría citar otros casos. Pero me interesa ahora este término mayores. Ok, hasta ahora entendemos. Vais a hacer obras. Obras son milagros, prodigios. Pero ¿cómo van a hacer mayores obras que Jesús? Pues aquí, hermanos, hay al menos 6 teorías. Yo sí, me voy a mojar. Yo creo que la tercera es la más, digamos, a la luz del Evangelio de Juan, la más correcta. Pero os voy a compartir las 6 perspectivas que hay al respecto en cuanto al término mayores, porque desde luego no estamos hablando de mayores en calidad. Ya podemos descartar esta idea de entrada, porque Jesucristo es Dios, ¿no? Primera perspectiva, la primera interpretación es que serán mayores en el sentido geográfico. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, piensa en Jesús. Él estuvo 3 años y medio ministrando y predicó principalmente por Galilea y Judea. Estuvo un par de veces por Samaria, pero realmente no hizo ningún milagro ahí. Entonces, cuando pensamos en si Jesús se limitó a hacer milagros en Galilea
y en Judea, y apenas tuvo contacto con los gentiles. Pero claro, en el libro de los Hechos, es cierto, vemos milagros en Judea, la sanidad del cojo, pero conforme vamos leyendo el libro, los milagros empiezan a multiplicarse en otras partes del Imperio Romano. Por ejemplo, en Hechos 13, versículo 11, Pablo está en Chipre, no está en Tierra Santa, está en Chipre, y él pronuncia una maldición sobre un falso profeta llamado Bar Jesús. Y Bar Jesús, por el poder de Dios, se quedó completamente ciego. Y por su ceguera, Sergio Paulo creyó en el Evangelio. Es que Dios hizo milagros a través de los apóstoles en zonas más allá de Palestina. Por tanto, la primera lectura sería que las obras mayores se refiere a mayores en el sentido geográfico, que iban a hacer maravillas más allá de Israel. Segunda interpretación. Son obras mayores en el sentido cronológico. ¿Qué significa eso? Bueno, ¿cuántos años estuvo Cristo ministrando públicamente haciendo milagros? Más o menos 3.5. Ahora vamos a pensar. Pablo, Pedro, que son los dos protagonistas del libro de los Hechos. Bueno, el Espíritu Santo es el protagonista, pero Pablo y Pedro, humanamente hablando, son las dos figuras más importantes. Ellos, digamos, a partir de los 30 en adelante, se pusieron a predicar y ambos hombres fueron, pues en los días de Nerón, ¿verdad?, ejecutados por la fe. Pablo decapitado, Pedro seguramente crucificado boca abajo. Entonces estamos diciendo que aquellos varones pasaron 30 años predicando la palabra de Dios, haciendo milagros, prodigios, etc. Jesús, 3 años. Pedro y Pablo, 30 años, o sea, 10 veces más que el Señor Jesús. Entonces la segunda lectura es que aquí Jesús está hablando en este sentido cronológico, que los discípulos iban a poder hacer señales durante más tiempo, en ese sentido son mayores. Ahora, yo personalmente, si tuviera que ya posicionarme, yo me meteré aquí en el tercer grupo con el hermano D.A. Carson, y son mayores en el sentido histórico redentor, porque esto encaja muy bien con la filosofía del Evangelio de Juan, ¿no? ¿Qué queremos decir con esto? Claro, todos los milagros que hizo Jesús fueron milagros realizados antes de su resurrección, estando él en Israel. Y Cristo está predicando a los judíos y es un periodo antes de la cruz, antes de la resurrección. Pero claro, después de la resurrección, entramos en los tiempos de la gloria del Mesías. Ya no estamos en la época de humillación del Mesías, sino en el tiempo de la glorificación del Mesías. Y entonces los milagros de los 11, ya que iban a ser milagros de este periodo de exaltación del Mesías, iban a ser mayores, ya que testificaban de una mayor gloria del Hijo del Hombre, porque Cristo hace sus milagros bajo la sombra de la humillación, pero luego a través de los 11 estamos viendo al Cristo resucitado, ascendido y glorificado. Así que son mayores en este sentido. Os pongo un ejemplo en la Biblia. ¿Os acordáis de aquella cita cuando Jesús en Lucas dice que no hay mayor profeta nacido de mujer que Juan el Bautista? Pero luego agrega, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Ahora, ¿por qué? Porque claro, el más pequeño en el reino de Dios, está hablando de alguien post-resurrección, es mayor que Juan. Porque Juan vivía en una época pre-cruz. Juan fue decapitado antes de la muerte y la resurrección de Jesús. Así que en términos histórico-redentores, nosotros, y no es para nada orgullo decirlo, nosotros somos mayores que Juan el Bautista. Porque él vivía bajo la sombra de la humillación de Cristo, pero tú y yo ahora vivimos en la glorificación del Hijo del Hombre. Y aplicaría pues esta misma lectura a lo que Jesús dice aquí. Las señales serán mayores porque son señales realizadas por el Cristo ahora glorificado, resucitado, ascendido, y no por el Cristo que está bajo la sombra de la humillación. Cuarta interpretación, que también tiene su peso, son mayores en el sentido de alcance. Esto significa que, claro, Cristo, cuando pensamos en Él se fue del mundo y después de resucitar se apareció a 500 hermanos, más o menos. Y en el día de Pentecostés, Él contó en total con una congregación de 120, ¿vale? 120, 500. Pero cuando estudiamos el libro de los Hechos, ¡boom!, hay una explosión en cuanto a creyentes. Nada más empezar en el día de Pentecostés, 3,000 personas creyeron en el Evangelio del Señor Jesucristo.
Un poco más adelante, la escritura nos enseña que 5,000 más fueron agregados al reino de Dios. Así que compara 120 con 3,000. Compara 500 con 5,000. O sea, las obras de los discípulos iban a tener mayor alcance. Iban a llegar a más gente, porque Jesús realmente tuvo un ministerio relativamente humilde, pero cuando vemos la obra internacional de los apóstoles, pues esta es otra interpretación. El penúltimo. Teoría número 5 dice que son mayores en el sentido de impacto. El sentido de impacto. Porque vemos a los discípulos haciendo milagros muy peculiares que ni siquiera vemos en el ministerio del Señor. Es verdad que repitieron algunos de sus milagros, pero os pongo un par de ejemplos. Hechos 5:15 dice, eso es increíble, ¿eh? Sacaban a los enfermos a las calles, las ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. La sombra de Pedro iba de alguna forma tocando a los enfermos y se sanaban. Y hermanos, yo leo el ministerio de Jesús. Yo, a lo mejor estoy equivocado, no sé si tú has visto algo así parecido. Yo no veo a Jesús sanando a gente con su sombra. O sea, este milagro en el sentido de impacto sería un mayor milagro. Y otra evidencia sería Hechos 19, 11 y 12, donde dice la palabra de Dios. Estamos hablando de una zona gentil aquí, estamos hablando de Éfeso. Dice la palabra que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aun si llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Y de nuevo, hermanos, yo leo los evangelios y yo no veo nada parecido del ministerio de Jesús. Así que algunos dicen que podría ser que Jesús está diciendo que son mayores en el sentido de impacto. Claro, son cosas que Dios dio a la banda apostólica, esta primera generación, que hoy no vemos. Por ejemplo, yo, por más que yo proyecte mi sombra a una mosca muerta, una cucaracha muerta, el bicho se queda ahí muerto. Yo no tengo estos poderes sobrenaturales, pero esa primera generación, Pablo, Pedro, los 11, es decir, Dios respaldó de forma muy poco común a aquellos predicadores. Y número 6 también tiene su lógica, su razón de ser, son mayores en el sentido numérico de la palabra. De nuevo, ¿por qué? Porque vamos a pensar, Jesús está 3 años predicando, Él hizo muchos milagros, pero claro, Pablo y Pedro, 30 años predicando. Y luego vamos sumando los años que ministraron los demás apóstoles. Yo no sé cuántos miles, millares de milagros habrían hecho. Y claro, hermanos, tú y yo solamente conocemos los milagros que están aquí escritos en la Biblia. No es que todos los milagros estén aquí escritos. Dios también hacía muchas otras cosas que no están escritas en la palabra del Señor. Por tanto, la sexta línea diría que son mayores en el sentido numérico, ya que los 11 habrían hecho muchísimos más milagros que el Señor, ya que Él estuvo 3 años apenas ministrando y ellos décadas predicando la palabra de Dios. De nuevo, yo sé que aquí, hermanos, ni siquiera estamos en una cuestión secundaria. Tú puedes posicionarte en la escuela que sea sin que te excomulgue, ¿no?, de la iglesia. No pasa nada. Yo personalmente, si tuviera que mojarme a la luz del contexto de Juan, yo me metería en la tercera escuela. Son mayores en el sentido de que ahora estamos ministrando bajo la bendición de Cristo ascendido, resucitado. Pero bueno, las escuelas tampoco tienen por qué excluirse las unas a las otras. Pero ahí están las perspectivas para que estéis al tanto. Y de nuevo, hermanos, yo creo en el Evangelio de Juan hay muy pocos textos tan discutidos como este. Pero ahí están las escuelas de hoy. Jesús entonces dice que van a hacer mayores obras. Y Él de hecho va a hacer estas obras a través de los 11. Porque sigue diciendo en nuestro texto, versículo 13, las obras que yo hago, Él las hará también, el discípulo las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y ahora agrega, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré. No dice, lo haréis. Yo lo haré, porque una vez más, volvemos al tema de la sombra. ¿Tiene el apóstol Pedro poder en sí mismo para sanar a un enfermo? ¿Qué va? Es el poder de Cristo haciendo la obra a través de su siervo. Y Cristo aquí dice que Él va a hacer la obra a través de ellos. Por tanto, nos hacemos la siguiente pregunta.
¿hicieron los apóstoles milagros? Sí y no. Es como cuando te preguntan, ¿escribieron hombres la Biblia? Pues sí y no, porque claro, en el sentido último, Dios es el autor de la escritura, es el Espíritu Santo el que puso por escrito lo que está aquí, pero es verdad que el Espíritu Santo a él le agradó emplear a vasijas, herramientas, hombres para redactar los 66 libros. Entonces, ¿hicieron los apóstoles milagros? Bueno, en un sentido no, pero en otro sentido sí. Porque ellos fueron, por así decirlo, la herramienta escogida por Dios para que Él realizara aquellos prodigios. Y Cristo también conecta estos milagros con la oración. Dice, pedidme y yo haré estas obras. Y de nuevo volvemos a Hechos. Lo vemos por todos lados en el libro de los Hechos. La iglesia está sumergida en oración. Y luego como consecuencia hay poder de Dios por todos lados. Por ejemplo, el Espíritu Santo es derramado poderosamente en Hechos capítulo 2. Ahora, pregúntate, ¿qué estaban haciendo los 120 antes de la llegada del Espíritu Santo en el día de Pentecostés? Estaban orando, hermanos. Llevaban ahí 10 días orando al Señor. Dios hizo una proeza por medio de la oración de su iglesia. Pensemos también en Dorcas. Y fue a través de la oración del hermano Pedro que Dios resucitó el cadáver de esta mujer que estaba difunta. Ahí están Hechos 9. Luego, el ejemplo tal vez más conocido, Hechos 12. Pedro está en la cárcel y los hermanos se reúnen en una casa orando por liberación. Y mientras los hermanos están orando, ¿qué hace Dios con Pedro? Los saca y de hecho Pedro llega al culto de oración. Hermanos, soy Pedro. Y nadie se lo creía. No creen que era Pedro, pero veis, Dios obró a través de la oración. Pedidme, yo lo haré. Hechos capítulo 16. Pablo y Silas están en la cárcel orando a Dios y el Señor una vez abre las puertas de la cárcel. Vemos entonces como Dios siempre estaba respaldando las oraciones de su iglesia en el libro de los Hechos con señales, prodigios, con el poder del Señor. Esto es reconfortante para los 11, porque seguramente pensaba, mira, si el Señor se va, se acabó todo. Madre mía, aquí estamos abandonados, ¿qué vamos a hacer? Pero Jesús les da ánimo. Mire chicos, sí, me voy, es cierto. Voy a daros la promesa, el Paracletos, pues vamos a estar hablando del Espíritu Santo en las próximas semanas. Yo vendré y obraré a través de vosotros con señales, con milagros. Dios hizo maravillas en esta primera generación. Porque cuando nos echamos un poco para atrás y estudiamos la Biblia como un gran panorama, vemos 3 etapas que podemos describir como torrentes de milagros, lluvias de prodigios. La Biblia, muchas veces la gente dice, la Biblia es un libro lleno de milagros. No es así. En realidad, cuando tú estudias la Biblia con cuidado, verás que hay 3 épocas, 3 generaciones, cuando hay milagros, vamos, por todos lados, solamente 3. 1, el periodo de Moisés. Moisés, bueno, iba a decir Moisés hizo milagros, pero según lo que acabo de decir, Dios hizo milagros a través de Moisés. Y si os preguntara, hermanos, dadme un ejemplo de un milagro que Dios hizo por medio de Moisés, ¿qué diríais? El mar rojo, las 10 plagas en Egipto, la vara que se convirtió en una serpiente que zampó, ¿no?, a las serpientes de los egipcios. Moisés hizo un montón. Dios hizo un montón de milagros por medio de Moisés. Luego la segunda etapa, cuando vemos un montón de milagros, es la época de Elías y Eliseo. Elías y Eliseo. Elías hizo los siguientes milagros. Dice, resucitó a un niño, multiplicó la harina y el aceite, vio el fuego descender del cielo, oró hasta que cayera la lluvia tras un periodo prolongado de sequía y dividió las aguas del Jordán. Y luego vino Eliseo y él hizo el doble, él hizo más milagros que Elías. Él multiplicó el aceite de una viuda, sanó una mujer estéril, él resucitó al hijo de la mujer, sanó comida envenenada, sanó a Naamán, el general ese leproso en el Jordán, hizo que un hacha flotara, sus huesos resucitaron a un soldado. Y luego después de la muerte de Eliseo no vemos más milagros. Es como cuando muere Moisés,
De alguna forma es como si parasen los milagros y hasta Elías apenas vemos un solo milagro en la Biblia. Hay algunos, pero poquísimos. Luego llegamos a Elías y Eliseo, milagros de nuevo, y luego cesan. Luego no vemos más milagros hasta la tercera etapa. Y a ver si alguien puede decirme cuándo es la tercera etapa. Jesús y la primera generación de la iglesia. Esta primera generación. Y en esta tercera etapa vemos milagros por doquier hay milagros. No hace falta que os hable sobre los milagros del Señor. Ya hemos estudiado aquí en la iglesia las 7 señales que hizo nuestro amado Señor Jesucristo. Hemos hablado mucho de sus milagros. Y luego la iglesia primitiva, el libro de los Hechos. Milagro tras milagro tras milagro. Pero más allá de estos 3 periodos, no vemos apenas milagros en la Biblia. Así que ves, la Biblia está llena de milagros y de cuentos. No es así. Los milagros suceden en momentos muy determinados. Y ahora, ¿por qué en la época de Moisés? ¿Por qué en la época de Elías? ¿Por qué en la época de Jesús? Porque en aquellas 3 etapas, Dios está respaldando de forma poco común a sus ministros, dando a entender que ellos son hombres respaldados, que su mensaje es veraz. Moisés representa la ley. Elías representa los profetas. Jesucristo representa el evangelio, el nuevo pacto que hemos celebrado hoy en la mesa. Por tanto, en estas 3 administraciones de la historia salvadora de Dios, Dios respalda a sus voceros con señales, prodigios y milagros. Estas señales dan más credibilidad al mensajero. E incluso las personas no convertidas prestan atención a aquellos que hacen los milagros. Por ejemplo, Nicodemo no es creyente en Juan 3. Y sin embargo, Nicodemo dice algo a Jesús que nos haría casi creer que es un cristiano, pero no lo es. Dice: Maestro, sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. ¿Os dais cuenta? Los milagros dan un peso de credibilidad a Moisés, a Elías, Eliseo y al Señor Jesucristo. Yo sé que he repetido esta frase hasta el cansancio, pero hay que tener cuidado con los milagros porque no le salvan a nadie. Tú no eres salvo por haber visto un milagro. La salvación no está en los milagros. El único milagro que nos salva es el milagro de la regeneración, el nuevo nacimiento. Esto lo tenemos muy bien entendido aquí. Pero algo nuevo en esta enseñanza de Jesús. Van a abrir milagros. Vais a hacer proezas, chicos, como Moisés, como Elías, como Eliseo, pero hay algo nuevo. Jesús dice en versículo 13: todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré. Ahora vamos a pensar en Moisés, Elías, Eliseo. Iglesia, cuando Moisés hizo milagros, ¿oró al Padre en el nombre de Jesús? ¿Qué? ¿Más alto? No, correcto. Cuando Elías hizo milagros, ¿los hizo en el nombre de Jesús? No. Cuando Eliseo hizo milagros, ¿los hizo en el nombre de Jesús? No. Para nada, no hizo milagros en el nombre de Jesús. Ahora algo nuevo en la historia de la redención. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré. Hermanos, aquí de nuevo 30añero Galileo. ¿Quién es este Galileo nazareno, 30añero, predicador itinerante? ¿Quién se cree para decirnos que debemos orar en su nombre? Hermanos, la gente en la generación de Moisés no oró en el nombre de Moisés. La gente en la generación de Elías y Eliseo no oraron ni en el nombre de Elías ni en el nombre de Eliseo. Y ahora Jesús nos dice: tenéis que orar en mi nombre. Amados, quiero llamar vuestra atención hacia algo espectacular. En el Antiguo Testamento se oró en un solo nombre, en el nombre del Dios de Israel. Os cito un par de textos. Salmo 25:11. Por amor a tu nombre, Señor, perdona mi pecado, es muy grande. Otro ejemplo, Salmo 79:9. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre. Líbranos, perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. En el Antiguo Testamento, el único nombre legítimo, lícito, en el cual tú podías orar, no era el nombre de la Virgen María, no era el nombre de Moisés, Elías, Eliseo. El único nombre era el nombre divino, sagrado, el nombre del Todopoderoso,
Y ahora un treintañero, mocoso para algunos, dice, tenéis que orar en mi nombre. ¿Os imagináis si al acabar el culto de hoy os dijera a todos vosotros, hermanos, esta semana tenéis que orar en el nombre del pastor Will Graham? ¿Os imagináis, hermanos, el escándalo que esto provocaría aquí en Almería, en las redes, cuando el vídeo esté ahí subido? ¿Os imagináis Will Graham pidiendo que la gente ore en su nombre? Hermanos, aquí tenemos un hombre 30 años más joven que yo diciendo, tenéis que orar en mi nombre. Wow. Esto es, señores, señoras, una clara prueba de que Jesucristo es Dios sobre todo. Yo soy el que soy. Podéis orar en mi nombre porque yo soy el Señor. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Oramos en este nombre. Clamamos este nombre porque es el nombre de Dios. Jesucristo es Dios. ¿Y por qué oramos en el nombre de Jesucristo? Pues en primer lugar tú oras en su nombre porque tú no eres digno de estar delante del Padre. Tú eres malo. Tú eres corrupto. Tú eres perverso. Sí, aquí la apariencia el día domingo, todos bonitos, perfumados, todos estamos guapos el día domingo, pero Dios te ve entre semana. Él ve los rincones sórdidos de tu corazón. Él sabe las cosas en las que estás pensando. Él bien te conoce. Y si tú no oras en el nombre de Jesús, si tú te atreves a acercarte al Señor según tu propia justicia, tu propio mérito, lo único que tú mereces es fuego, azufre, infierno, condenación. Tú oras en el nombre de Jesús, reconociendo que, amado Padre, delante de ti no puedo jactarme de nada. Mi única esperanza es la sangre de Cristo, el mérito de Cristo, la virtud de Cristo. Y si no es por Cristo, Padre, yo no puedo presentarme delante de ti. Así que número uno, oras en el nombre de Jesús, porque todo tu mérito está en Él. Su justicia te salva. Su justicia te hace presentable delante del Padre. Sin la justicia de Cristo, tu justicia es asquerosa delante del Padre. Pero oras en el nombre de Jesús porque Él es tu justicia. Y número dos, cuando tú oras en el nombre de Jesús, esto significa que oras según el Espíritu de Jesús. Oras con la mentalidad de Jesús. Y esto es algo revolucionario. Porque tú en vez de pensar ¿qué debo orar? Tú debes estar más bien pensando ¿qué oraría Cristo? ¿Qué es lo que Cristo quiere que yo ore? Cuando tú sigues ese patrón, tus oraciones cambian. Tus oraciones son transformadas. Ya no son las oraciones de los paganos. Señor, dame más dinero, dame más trabajo, bendíceme, Señor, mata a mi jefe, Señor, manda fuego, Señor. En vez de orar estas cosas, tus oraciones ya son cristocéntricas. Y tú empiezas a orar las cosas que oró Jesús. ¿Qué oraba Jesús? Padre, glorifica tu nombre. Y ahora tú estás en tu casa orando. Y tú puedes estar ahí 10, 15 minutos solamente pidiéndole al Señor, glorifica tu nombre, Señor. Sea tu nombre glorificado. Sea tu nombre santificado. Y tú dices, ¿es tú un incrédulo? ¿Es que se parte de la risa? ¿Tú estás loco? ¿Cómo puedes estar así orando por la santificación del nombre de Dios? Pero cuando has nacido de nuevo, tus oraciones son las oraciones de Jesús. Oras en el nombre de Jesús, según la voluntad del Señor Jesucristo. Algunos aquí podrían estar entonces hoy diciendo, bueno, pastor, está todo bien lo que estamos estudiando, la primera generación de apóstoles iba a hacer proezas en el nombre de Cristo, excelente, estupendo, pero ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? ¿Cómo podemos aplicar este primer punto ahora a nuestra vida congregacional o a nuestra vida personal como cristianos? Pues vamos a pensar aquí en 3 aplicaciones. La primera cosa que diría para todos nosotros es que debemos orar siempre en el nombre de Jesús. Dios lo que más desea, y de nuevo lo hemos dicho mucho, lo que Dios más quiere es la gloria de su Hijo. Más importante que tu bienestar, más importante que cualquier otra cosa, para el Padre es la gloria del Hijo. Y cuando tú oras en el nombre del Hijo, para el Padre es como si le derritiese el corazón. Es como cuando tú te acercas a mí y me hablas de Ágota, o me hablas de Chloe, me hablas de Grace, me hablas de William. Hay como dentro de mí una ternura que se desata. Es lo que pasa con tus seres queridos también. Y cuando tú te acercas al Padre en el nombre de Jesús, esto es para el Padre un encanto. Es un deleite. Ora
en el nombre de Jesús. Recuerda que en ti mismo no eres digno. No eres quien para acercarte al trono. Porque si tú te acercaras a ese trono en tu propia justicia, no sería un trono de misericordia, sino un trono de juicio, de ira y de condenación. Pero tú te acercas al Padre en el nombre de Jesús. Y ahora es un trono de misericordia, benevolencia. Así que ora siempre al Padre en el nombre de Jesús. Y aprovecho para decir también, Cristo siempre nos enseña a orar al Padre en su nombre. No nos enseña a orarle a Él en el nombre del Espíritu Santo. Él nos enseña siempre públicamente, congregacionalmente, oramos al Padre en el nombre del Hijo. En las reuniones congregacionales oramos siempre al Padre en el nombre de Jesús. En el Padre nuestro, Mateo 6:9. Oraréis así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces oramos al Padre en el nombre de Jesús. No oramos a Jesús en el nombre del Padre ni en el nombre del Espíritu Santo. Seguimos a Jesús orando al Padre en el nombre del Hijo. Aplicación número 2. Dios es el Dios de milagros. Y Dios es soberano. Y Dios es capaz de obrar hoy entre nosotros. Ahora, yo no creo que haya nadie con el don de milagros hoy, porque si existiera tal persona, estaría en Torre Cárdenas sanando a todo el mundo. No tenemos que estar aquí un mes orando por Pepe, ¿cierto? Llamamos al hermano, monta su carpa, saca folletos, ¿no? Aquí en Almería, y ahí tiene su culto de milagros, señales y prodigios. No, esto ya no existe. Pero sí existe el Dios de los milagros. Y el Dios que está en el trono es poderoso para responder a nuestras oraciones. Ahora, la cuestión es, ¿quiere Dios siempre sanar a la gente? Pues no, porque todos aquí vamos a morir. El 100% de esta congregación, si el Señor no volviese antes, todos, lo siento, tenemos una cita pendiente con la muerte. No es siempre la voluntad de Dios sanar a la gente, pero no perdemos nada orando. Y debemos acordarnos que en el trono celestial hay un Dios sentado que tiene poder, y si Pepe está enfermo, la iglesia hace bien en orar constantemente por su salud, tanto física como espiritual. Hacemos bien en orar así, porque no estamos orando a un Dios impotente. Hay un Dios soberano en el trono que es capaz de sanar el cuerpo con facilidad. Por tanto, tenemos el mismo Dios. El Dios de milagros sigue vivo. Cuando Dios entra en escena, todo es posible. Y la prueba suprema de que Dios sigue haciendo milagros en el siglo XXI es este culto. Todos vosotros sois milagros. Bueno, si habéis nacido de nuevo, Dios os sacó de la tumba. Dios os dio nueva vida. Vosotros amáis a Cristo. No es posible humanamente hablando, pero tenéis fe porque Dios hizo milagro de la regeneración en vuestras almas. Por tanto, Dios es un Dios de milagros. Y número 3, y este es el punto donde a lo mejor tenemos que espabilarnos un poco, ¿no? Debemos orar siempre oraciones centradas en la voluntad de Jesús. Nuestra tendencia pecaminosa nos lleva siempre a orar por lo mío, yo, mi casa, mi familia, mis finanzas, mi trabajo. Ahora, hermanos, ¿está mal orar por estas cosas? No. Pero el problema radica en que solamente oramos pensando en nuestro ombligo. Ya no pensamos en la gloria del nombre divino, la propagación del evangelio. Oh Señor, levanta obreros para tu mies. Se ha extendido el evangelio por todos lados. Cuando perdemos de vista la razón por la cual respiramos y solamente nos enfocamos en nosotros mismos, hermanos, perdemos el espíritu que vemos en el Nuevo Testamento. La actitud ha de ser la de Jesús. Tú antes de orar, ponte a pensar ahora mismo. Digamos que vamos a orar y está ahí, en vez de Mauri, está sentado el Señor Jesucristo en su lugar. Y digamos que yo le digo, Señor Jesús, ¿usted podría dirigirnos en una oración para acabar el culto? Mi pregunta sería, ¿qué oraría el Señor Jesucristo? Y esa es la pregunta que te tienes que hacer. ¿Qué oraría Jesús? Estudia esta semana, si tienes tiempo libre, estudia la vida de oración de Jesús y apunta sus peticiones y pregúntate, ¿mis peticiones en mi vida de oración concuerdan con la vida de oración de Jesús? Porque empiezas a fijarte en el Señor, en su vida de oración, y no hay egoísmo. No está tan centrado en sí mismo. Ora siempre según la voluntad de Jesús. Por tanto, si tú estás en esta semana diciéndole, Señor, dame 200,000 euros para que pueda estar 6 semanas de vacaciones, esta oración es una oración en el nombre de Jesús. Esta oración es pecaminosa, porque es una oración que glorifica la pereza. Dios no quiere que tú estés 6 meses de vacaciones. Dios quiere que estés trabajando. Dios quiere que sudes para su gloria. Pero a veces podemos, por amor a la comodidad,
y intentando manipular a Dios a través de la oración. Y estas oraciones son una abominación. Y menos mal que oramos en el nombre de Jesús, porque hasta algunas de nuestras oraciones pueden ser pecaminosas. Y gloria al Señor por la sangre de Jesús que perdona nuestros pecados en oración. Es que antes de orar, siempre piensa, ¿Jesús oraría lo que estoy a punto de pedirle al Señor? ¿Jesús oraría de esta manera? Y si la respuesta es, desde luego que no, pues no ores de esta manera, ¿no? Lo que dije antes, Señor, mata a mi jefe. ¿Tú piensas que Jesucristo estaría ahí? Señor, mata a Juan Frank, Señor, ¿no? Digamos un trabajador en su empresa. Yo no veo al Señor Jesucristo orando así. Por tanto, si Jesús no ora así, no ores tú así. 3 aplicaciones para la iglesia, pues. 1, ora al Padre siempre en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Número 2, tenemos un Dios omnipotente que puede hacer proezas entre nosotros según su beneplácito. Según su beneplácito. Él decide. Y número 3, oremos centrándonos siempre en la vida de oración de Jesús. Bueno, en el mensaje de hoy el primer punto ha sido el más largo, el segundo punto es muy breve. Pero bueno, yo creo que hemos entendido más o menos lo que dice aquí el texto y acabamos con algo que a primera vista no encaja. Estamos hablando de obras, orando en el nombre de Jesús. Y ahora es como si cambiara de tema. Y dice ahora en el versículo 15, entramos en el segundo punto del mensaje, los mandamientos. Y mientras tome un poco de agua, voy a pedir que alguien lea en voz alta el versículo 15. Ok, thank you, Alfonso. Primer punto pues, orad en mi nombre y yo haré maravillas a través de vosotros. Bien, y ahora dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y nos quedamos aquí rascándonos la cabeza, ¿no? ¿Qué tiene que ver el versículo 14 con el versículo 15? Es como si cambiara de tema. Bueno, lo que pasa aquí es que Jesús está describiendo a la persona que realmente ora en el nombre de Jesús. Tú para realmente orar según el corazón del Señor, para que tus peticiones sean peticiones cristocéntricas, pues tú tienes que guardar los mandamientos. Tú tienes que vivir una vida entregada al Señor. Porque si tú vives como un mundano, perezoso, ¿verdad? Pasas olímpicamente de tus deberes congregacionales, no tienes nada que ver con el Señor entre semana tampoco, pues tú no vas a poder orar en el nombre de Jesús. Tus oraciones van a ser ego, yo. Pero ¿cómo vas a orar en el nombre de Jesús? Según el Espíritu de Jesús, pues guardando sus mandamientos. Teniendo una vida rendida, consagrada, santificada al Señor. Por tanto, la conexión es la siguiente. Para tú poder orar en el nombre de Jesús, es necesario que guardes sus mandamientos. Porque si no estás sujeto a la voluntad de Jesús, ¿cómo piensas que vas a poder orar según su voluntad? Será imposible. Entonces, la lógica bíblica es, primeramente vive para la gloria de Dios, respira la gloria de Dios, come gloria de Dios, bebe gloria de Dios y luego podrás orar correctamente. Me viene a la mente un salmo muy famoso. Salmo 37, versículo 4. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El texto no dice, pídele al Señor algo y Él te concederá esta petición. No. Te está diciendo, deleítate en el Señor. Que Él sea tu miel, tu tesoro, tu todo en todo. Tú te deleitas en Él. Él es tu eje, tu centro. Él es tu vida. Y si es así, tú vas a orar de una forma muy distinta. Tú vas a orar según su gloria, según su voluntad. Y si tú oras según su voluntad, desde luego vas a recibir lo que has pedido de Él. Entonces, deleítate en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Es exactamente lo que vemos aquí en Juan 14. ¿Cómo puede yo, pastor, orar en el nombre de Jesús? Pues viviendo para la gloria de Jesús. Vive para su alabanza. Obedece su palabra. Y tus oraciones serán oraciones espirituales para la alabanza del Señor. Desde luego, hacemos bien en orar por nuestros intereses, problemas económicos, la salud, desde luego, pero en nuestras oraciones debemos siempre estar diciendo cosas tales como, gracias, amado Padre, por tu Hijo Jesucristo. Gracias por la cruz. Gracias por la sangre del nuevo pacto que me limpia de toda maldad. Gracias por la poderosa resurrección al tercer día, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo me ha circuncidado el corazón.
Y ahora vivo para tu loor y tu adoración, amado Dios. Gracias por la esperanza bendita. Cristo mi Señor regresará. Gracias, Padre, por haber derramado esta esperanza en mí. Y tus oraciones están llenas de gratitud, de alabanza, de evangelio. Y luego tus peticiones van a ser de nuevo peticiones bien diferentes. Y también padres de familia. Nosotros tenemos el deber entre semana de estar levantando oraciones con nuestros hijos, nuestras esposas. Pregúntate también, ¿no? A la luz de este mensaje, ¿qué oyen tus niños cuando tú estás orando? Porque se ha criado una generación de niños en la iglesia evangélica que no quiere saber nada de la fe, porque sus padres solamente están pidiendo esto, ¿no? Más dinero, nuevo trabajo, un cambio de domicilio, cosas por el estilo, y no piden por la gloria de Dios. Los niños no ven a sus padres obsesionados con la gloria de Dios. Tus niños necesitan verte día tras día entusiasmado por la extensión del evangelio, la gloria del nombre de Dios. Si yo preguntara a tu niño después del culto, ¿no? ¿Qué es lo que más ora tu padre en casa? ¿Qué es lo que más ora tu madre? ¿Qué diría, no? Bueno, ora por la salud de mami, sí, pero hay evangelio, hay una visión espiritual. Está el padre y está la madre orando conforme a la gloria de Dios, las peticiones, incluso en casa. Nuestras oraciones no deben ser mundanas, sino espirituales, para que esta llama contagie a nuestros niños, para que ellos crezcan viendo que lo más importante para mí no es una buena carrera, no es conseguir un esposo muy guapo, no es ser súper famoso en internet. La meta es glorificar a Dios, la meta es su honra, y esto lo van a aprender en casa, no en la escuela dominical, hermanos. Si me estamos echando la culpa, no, el maestro es dominical, él tiene que encargarse de la enseñanza religiosa. No, delante de Dios, tú eres el responsable. Está la responsabilidad sobre tus hombros, Padre. Te toca a ti inculcar este fervor, celo evangélico en el hogar para la alabanza del Señor. Que tus hijos te vean obsesionado, apasionado, si me permitís la expresión, intoxicado de la gloria de Dios. Mi padre puede tener sus defectos y sus problemas y sus luchas, pero una cosa puede decir mi padre: él ama a Dios, él ama la gloria de Jesucristo, él ama el evangelio. Así es mi padre. Que nuestros niños puedan hablar así de nosotros. Jesús pues nos exhorta a guardar sus mandamientos, vivir para su gloria. Y a nivel práctico, ¿cuáles son estos mandamientos? Pues la ley moral. La ley moral, muy sencilla, la ley moral de toda la vida, el decálogo, los 10 mandamientos que se resumen en: amarás al Señor tu Dios, todo tu corazón, toda tu mente, todas tus fuerzas. Los primeros 4 mandamientos, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no tomarás el nombre de Dios en vano, descansarás en el día de reposo. Y luego la segunda tabla de la ley: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Honra a papá y a mamá y las autoridades que hay en la iglesia, en el trabajo, etc. Honra a las autoridades, no seas un rebelde. 6, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no codiciarás. Entonces anda en esto. Lo de toda la vida, lo que aprendimos de niños, memorizamos de niños los 10 mandamientos. Esto, anda en esto, obedece todo esto, pero con el espíritu correcto. Como Jesús en el Sermón del Monte dice, no se trata simplemente de no matar. Es no odiar, es no guardar rencor en tu corazón en contra de tu hermano. Es eso, es obediencia desde el corazón. Porque claro, digamos que yo le digo a mi hija, Chloe, mira, el cuarto está hecho un asco, un desastre. Limpia el cuarto. Y Chloe está enfadada, va limpiando el cuarto, pone su almohada en el lugar, va colocando sus juguetes en el armario, pero mientras lo va haciendo está diciendo: oh, de mi padre, es un aguafiestas, si me está mandando, no lo aguanto, quiero que mi padre esté fuera de casa. Claro, mi hija a lo mejor limpia su cuarto, pero su corazón no está en sintonía conmigo. O sea, ¿veis? Exteriormente sí, pero no es obediencia, porque el corazón es un corazón rebelde. Y a veces nosotros también no venimos a la iglesia y sonreímos todo bonito, pero por dentro somos unos rebeldes, unos malévolos. Debemos pues obedecer los mandamientos de corazón. Así que si eres un hijo y tu padre te pide que limpies el cuarto, la actitud cristiana de limpiar el cuarto es hacerlo diciendo: amo a mi padre, Dios bendiga a mi padre, tengo el mejor padre del mundo, coloco el juguete aquí para la gloria de mi padre. Jóvenes, amén. Jóvenes, amén. Así limpia el cuarto un joven del Señor. Y todos los padres dijeron amén. Si los padres dijeron amén, los jóvenes no. Gloria a Dios. Así que guarda los mandamientos. Ya está.
los medios de la gracia. Ora, congrégate, lee la palabra, aplica la palabra a las cosas de toda la vida. Aquí no estamos hablando de nada fuera de lo común. Lo más sencillo, obedece al Señor de tu corazón. Dices, bueno, pastor, gracias por la exhortación y todo, pero mi obediencia deja mucho que desear. Yo no soy perfecto. Yo no soy como tú, pastor. Tú eres pelirrojo. Tú estás en un nivel muy alto, pastor. Mira, yo no te estoy diciendo de esta manera, que nadie me malinterprete. Yo no estoy diciendo, tú para ser oído por Dios, tienes que tener una justicia perfecta. Porque si fuera así, no tendrías que orar en el nombre de Jesús. O sea, oras precisamente en el nombre de Jesús, porque tu justicia no es suficiente. Tu justicia no da la talla. Pero en el regenerado, no hay una obediencia perfecta. Porque, bueno, vamos a preguntar a la congregación. ¿Alguien aquí obedece al Señor perfectamente? Ni siquiera los hermanos de los Estados Unidos. Ni el pastor Julio, ¿verdad? Ni el pastor Julio guarda los mandamientos perfectamente. La pregunta no es si guardamos los mandamientos perfectamente. La pregunta es si hay una obediencia sincera en el corazón. Porque cuando tú has nacido de nuevo, tu deseo es obedecer. Y en tu corazón, una de las cosas que tú más anhelas, y hasta darías dinero, para que esto fuera una realidad en ti, tú darías tu dinero para ser liberado de una sola vez de esta maldita ley de pecado que mora en tus miembros. ¿Es así o es así? ¿Sí? ¿Me entendéis, verdad? Yo, de verdad, todo lo que tengo en el banco, si yo pudiese ser librado el resto de mi vida de esta tentación constante, el agobio constante, el pecado que me sedia, hermanos, felizmente yo entrego mi dinero. ¿Por qué? Porque soy cristiano. Porque soy regenerado. Porque odio el pecado. Mi obediencia no es perfecta, pero hay una obediencia sincera. Y el consuelo para toda la congregación esta mañana es, si sois del Señor, tenéis una nueva disposición dada por el Espíritu Santo. Vosotros queréis obedecer. Deseáis obedecer y por esta razón vuestro pecado os duele. Y por eso lloráis entre semana. Porque sabéis que habéis decepcionado a vuestro Padre Celestial. Y no reaccionáis como los paganos de aquí de Almería, que pecan y se ríen y se parten de la risa y están súper contentos. No, si tú caes, tú estás destrozado. Tú estás fatal y puedes incluso estar meses decaído y deprimido porque no te estás arrepintiendo. Pero es la señal de que eres un hijo de Dios. Y Dios te está llamando una y otra vez a volver a buscarle, pedir perdón por tu pecado para que recibas el gozo de la salvación. Es que hoy no estoy hablando de una obediencia perfecta, pero sí estoy hablando de una obediencia sincera. Y recordad, por favor, hermanos, que gracias a Dios, tú no vas a ser justificado en el día final por tu obediencia imperfecta aquí en este mundo. Tú vas a ser justificado según la justicia perfectísima, inmaculadísima, santísima del Señor Jesucristo. Él es tu salvación. Él es tu virtud. Él es tu justicia. Y hoy puedes descansar sabiendo que hasta los defectos de tu obediencia han sido perdonados en el Señor Jesús. Incluso cuando estás haciendo algo de obediencia, por ejemplo, yo estoy predicando y me puede ocurrir lo siguiente. Estoy predicando, estoy diciendo la palabra de Dios, la gente me está mirando, la gente está diciendo amén. Wow, soy un crack. Hermano, yo soy una máquina. Y os dais cuenta, estoy haciendo algo de obediencia, estoy predicando la palabra, en obediencia a la palabra, pero incluso mi obediencia, yo puedo pecar también. Pero gracias a Dios por Jesucristo, incluso los defectos en nuestra obediencia son perdonados por la perfecta justicia del Salvador. Su sangre nos limpia de todo pecado. Es que hoy debemos acabar el sermón no pensando en nuestro nivel de obediencia, sino más bien pensando en la obediencia de obediencias, en la sangre del nuevo pacto, y debemos decir, oh bendito Cordero de Dios, Él es digno de tomar el poder y las riquezas, la sabiduría y la fortaleza, la honra y el poder, y la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Somos el pueblo de Dios por la obra de Jesucristo. Somos la esposa gracias a nuestro marido celestial. Estamos en Cristo.
Estamos a salvo y ahora vamos a vivir para su alabanza, no perfectamente, arrepintiéndonos de nuestros defectos, pero siempre recordando que nuestra salvación no está en nosotros, está en el perfecto Hijo de Dios, Jesucristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues amada iglesia, recapitulamos y ahora vamos a orar al Padre dándole muchísimas gracias por su bendito Hijo en esta mañana. Obras y mandamientos. Obras y mandamientos. Cuando obras hemos dicho que son obras milagrosas. Está hablando de la primera generación de cristianos. Y Cristo hizo proezas en el libro de los Hechos por medio de la iglesia. A nivel de aplicación hemos sacado 3 palabras. 1, debemos orar siempre en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No nos presentamos delante de Dios sin citar el nombre de Jesús. Número 2, nos acordamos de que Dios es omnipotente, grandioso, irresistible. Él puede obrar hoy por su poder. Y número 3, debemos siempre presentar peticiones a Dios que sean del agrado de Cristo. Siempre pregúntate antes de orar, ¿Cristo oraría lo que estoy a punto de orar? Y número 2, los mandamientos. ¿Cómo puedes tú entonces orar según el corazón de Jesús? Pues guardando los mandamientos. Deleitándote en el Señor. El corazón obedece al Señor. Pon por obra sus mandamientos. Y ya verás que tu vida de oración va a ir automáticamente cambiándose, transformándose. Deleítate en los mandamientos. Él te dará las peticiones de tu corazón. Y pues hoy demos las gracias a Dios. Porque sabemos que nuestra obediencia dista muchísimo, de ser perfecta. Pero tenemos una obediencia sentada a la diestra del Padre. Y esta obediencia perfecta está diciendo al Padre: ten misericordia de ellos por amor a mí. Ten gracia en sus vidas porque yo fui a la cruz por ellos. Yo resucité por ellos. Yo les envié el Espíritu Santo a ellos. Es que hoy contempla a tu Salvador. Contempla a Jesucristo. Ahí está tu esperanza. Ahí está tu justicia. Ahí está tu seguridad. No está en ti, está en Él. Y ahora ya que Él te ha salvado, vive para su alabanza. Vive para su honra. Y el pueblo de Dios dice amén. Oremos al Señor en el nombre de Cristo. Amén. Amén, Señor. Gloria a ti, Padre. Gracias, Señor, por tu precioso Hijo Jesucristo. Hoy oramos en su nombre. Porque delante de ti, Señor, sabemos que somos muy corruptos. Incluso aquellos que llevamos décadas en la fe. Estamos entre semana luchando, Señor, con cosas. Y nos da vergüenza, Señor, confesarlo delante de ti, pero es la cruda realidad. Gracias porque tenemos un nombre al cual acudir. Gracias porque tú has levantado un refugio en el cual podemos escondernos de tu santa ira. Gracias porque Jesucristo es el todo suficiente Salvador. Gracias porque quita todo nuestro pecado. Gracias porque nos ha vestido de ropas de gala. Gracias porque tú nos ves en Él. Y todo ahora está bien. Señor, queremos orar siempre en su nombre. Recordando que Él es nuestro todo, Él es nuestro mérito, Él es nuestra virtud. Y sin Cristo no tenemos nada, absolutamente nada. Te damos, Lord, también porque aprendemos que eres el Dios de los milagros. Y rogamos que tu iglesia siga presentando de situaciones imposibles. Cada vez que oramos por la conversión de un alma, Señor, estamos pidiendo por un milagro. Señor, esta situación el último mes con Pepe, hemos estado orando, Señor, por una situación de vida, de muerte, Señor. Y hemos visto cómo has dado a Pepe una segunda oportunidad. Lo has levantado, amado Señor. Y estamos muy agradecidos como pueblo de haber vivido este momento juntos, Dios. Gracias, Señor, porque nos animas hoy a través de este mensaje, demostrándonos cómo en la propia iglesia, como tú estás cumpliendo lo que has dicho en la palabra de Dios. Señor, gracias, amado Señor. Y también queremos pedirte que tú quites ese egoísmo rancio que es como un cáncer en esa vida de oración personal y congregacional. Desde luego, Señor, es lícito que presentemos peticiones personales delante de ti. Por supuesto, tú nos amas y te preocupas, Señor, por nosotros. Y a ti te agrada que te pidamos el pan y la bebida y la ropa de cada día. Pero, Señor, llévanos a contemplar lo que realmente importa a la luz de la eternidad. Y haznos pensar más bien en las peticiones de Cristo, en tu gloria, la extensión del Evangelio, Señor. Que tú levantes obreros para tu mies, amado Dios. Que tú, Señor, salves aquí en la iglesia local aquellos que han de ser salvados. Señor, rogamos por estas peticiones. Que nuestras oraciones aquí, Señor, el día jueves sean peticiones según el corazón de Cristo.
según su deseo, según su voluntad. Y Señor, si vamos a orar algo que no está en el corazón de Jesús, pues cállanos la boca, Señor. Pon un silencio sagrado en nuestras lenguas para que no emitamos ninguna palabra que atentara contra la autoridad de Jesucristo. Y Dios, en cuanto a la segunda parte del mensaje y a los mandamientos, quisiéramos, Señor, todos aquí, deleitarnos en ti. Queremos deleitarnos en tus mandamientos. Señor, queremos deleitarnos en el hombre interior, en guardar tu ley moral. No nos conformamos con simplemente congregarnos físicamente. Como oró Guzmán a principios del culto, nuestra meta es adorar en espíritu y en verdad, Señor. No simplemente en la apariencia, sino en espíritu, en el corazón, en el alma, en el hombre interior. Amado Dios, que tus mandamientos sean un manjar para nuestras almas. Y que podamos seguir el espíritu del sermón del monte. No simplemente huyendo de asesinar a gente, sino de guardar odio, rencor en nuestras almas. No solamente abstenernos del acto externo de adulterio, sino de codiciar al cónyuge ajeno en nuestra alma. Guárdanos de pecar en el alma, en el hombre interior. Y Señor, yo también sé que todos los santos aquí, todos aquellos que verdaderamente han nacido de nuevo y están bien de la cabeza, darían todo su dinero, Señor, para ser librados de esta ley de pecado que mora en sus miembros. Señor, sabemos que es así porque somos tuyos. Y nos duele saber que nuestra obediencia no es como aquella de Cristo. Fracasamos y te decepcionamos y oramos y sufrimos, Padre, y te pedimos mucho perdón. Pero también, Señor, en el dolor, además de pedirte perdón, te damos las gracias, porque es una gran gracia que haya dolor en nuestra alma por nuestro pecado. Te damos las gracias porque tú no permites que encontremos gozo ni felicidad en la desobediencia. Gracias porque tú pones un santo dolor. Tu Espíritu Santo está en nosotros entristecido. Y te damos gracias por estos azotes que nos das ahí adentro, porque nos hacen bien, nos santifican, nos llevan de nuevo a tu trono. Y hoy, Señor, después de confesarte nuestro pecado, ahora te decimos, amado Padre, devuélvenos el gozo de nuestra salvación. Sí, Señor. Los hermanos aquí que llevan meses, Señor, comportándose como unos rebeldes ingratos delante de ti, Señor, que hoy pueden pedirte perdón, poner sus vidas en orden y empezar un nuevo capítulo contigo. Y que los volvamos a ver felices y contentos. Y que no los veamos amargados, criticones, con corazones malévolos. Señor, danos una iglesia contenta en ti. Una iglesia arrepentida, bendecida, que confíe únicamente en la obediencia perfectísima del Salvador Jesucristo. Amado Dios, gracias por haber hoy hablado a tu iglesia de tantas maneras. Nos has exhortado, nos has redarguido, nos has alentado y consolado. Todo esto porque tú eres el buen pastor, el único buen pastor, Señor. Y nos da gozo ser tu pueblo. Gracias por permitirnos ser tus ovejas. Te amamos, te damos las gracias en el nombre que más amas, en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya, amén.